Saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder estar en este espacio una vez más. Quiero hacer un corto video sobre una pequeña reflexión que ha estado tocando mucho mi corazón, basado en un post que hice para la página Pentecostalismo Máximo el 20 de septiembre de este año 2021, cuyo título se llama así: ¡Hey! Tú que llamas hereje a todo el mundo, quizás eres hereje y no lo sabes. Mis amados hermanos, ¿quién no se ha topado con una persona que lo ha llamado hereje a uno por no sostener su misma postura? Y quizás uno mismo, porque a mí también me ha pasado, ha llamado hereje a otra persona en su inmadurez bíblica, teológica y específicamente espiritual sobre cuestiones que no son centrales, cardinales en la fe cristiana. Yo lo he hecho y a mí me lo han hecho. Mis amados hermanos, cuando uno va a la palabra de Dios, entre las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, dice así el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, fíjense bien, la connotación, no heredarán el reino de Dios. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo cita la palabra griega airesis, que se traduce en algunas versiones como herejías, divisiones, facciones, sectas y partidos. Ahora hay algo que hay que entender. En contexto, la idea no es de desviación de la doctrina oficial. Es decir, presente, aquella palabra que está presente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la palabra griega es jairesis, que es disensión, herejía, secta. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 20, el sentido es más bien de divisionismo en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, que estoy dando una lección que es de la CPAD, sobre el apóstol Pablo, lecciones de la vida y ministerio del apóstol de los gentiles para la Iglesia de Cristo, comentada por el eminente teólogo y pastor Eliniay Cabral. Ya está la primera lección por si la quieren ir a ver, y más adelante seguiremos subiendo más lecciones. Pero el apóstol Pablo creció en un ambiente religioso rodeado de facciones, esenios, saduceos, fariseos, etc. Pero, transformado por el Evangelio, concluyó, inspirado por el Espíritu Santo,
que la iglesia no puede convertirse en un conjunto de airados, estridentes y autofágicos, sectarios, que se creen dueños de la verdad teológica. Lo más irónico es que cualquiera que toma parte de esto y acusa a alguien de hereje desde su propia visión limitada sobre asuntos no esenciales o cardinales de la fe cristiana, está cometiendo un pecado, una obra de la carne. Pablo coloca a los divisionistas del lado de los adúlteros y los idólatras. Del mismo modo, amados hermanos, cualquiera que juzgue el propio cristianismo por su afiliación política corre un grave peligro de cometer el trabajo de faccionismo. Entonces, cuando hablo de su filiación política, hablo de su posición. Hablo de aquella posición que uno está peleando, por la cual uno cree. Mis amados hermanos, el principal error del gnosticismo, la primera gran secta de la cristiandad, es que su teología distorsionada nació principalmente de un espíritu exclusivista. La tan necesaria defensa de la fe puede confundirse muchas veces con la creación de un reino personal dentro del reino de Dios. Así que, hermanos que se creen doctos en su exclusividad doctrinaria, que tratan de herejes a todos aquellos que no concuerden con su posición. Y aquí hablo principalmente de, por ejemplo, escatología. Yo no puedo llamar a alguien de hereje que no cree en el rapto pretribulacional o en el arrebatamiento pretribulacional, o porque no se adhiere al sistema dispensacionalista. Así como yo no puedo llamar de hereje a aquel que no esté a favor del calvinismo, y yo no soy calvinista. Así como un hermano no pentecostal no me puede llamar a mí de hereje porque soy pentecostal. No me puede llamar de hereje porque hay casos aislados muchas veces en el movimiento que lamentablemente deben ser corregidos. No llame, mi amado hermano, hereje simplemente a una persona porque cree en la continuación de los dones espirituales. O al revés. No llame, mis amados hermanos, de hereje al que no concuerda contigo en asuntos no cardinales de la fe y no sea, mi amado hermano, causante de la división del cuerpo de Cristo. Corregir es una cosa y tachar de hereje es otra. Esto se ve más que nada en el campo reformado que en el pentecostal. Vemos continuamente a hermanos tachándonos de herejes, a nosotros los pentecostales. Me pregunto, ¿por qué no siguen el ejemplo del apóstol Pablo? Ya que su posición teológica es muy paulina. Entonces, ¿por qué no siguen el ejemplo del apóstol Pablo? Pablo corrige los excesos carismáticos en Corinto, pero nunca los trató de herejes o que deshonraron a Dios en sus cultos. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con la palabra hereje y a quién se la aplicamos. Y esto va tanto hacia reformados, luteranos, etcétera, como a pentecostales. Así que, mis amados hermanos, tengamos cuidado. Y esto es lo que yo quería hablar, específicamente basado en mi post. Soy pentecostal, soy dispensacionalista,
creo en el arrebatamiento pretribulacional, creo que los dones siguen vigentes, creo en el bautismo con el Espíritu Santo, creo en la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo y solamente en Cristo. Creo que la gloria debe ser dada solamente a Dios y creo que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. No soy un hereje. Dios los bendiga. Así como también usted no es un hereje, sino viola doctrinas cardinales de la fe cristiana. Y recuerden una cosa, Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto a regresar. Así que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.